Ha fallecido Brandon Lee, hijo del difunto astro de las artes marciales Bruce Lee. Tenía 27 años y murió en un accidente durante el rodaje de una película. Estaba filmando una escena para la película El Cuervo. Brandon Lee era joven talentoso y por fin estaba saliendo de la sombra de su legendario padre. Días antes de terminar de rodar su papel revelación en El Cuervo, recibió un disparo mortal en el set. ¿Por qué había una bala real dentro de una réplica de arma? ¿Quién no revisó el arma? ¿Y por qué se ignoraron tantas normas de seguridad? Analizaremos los escalofriantes paralelismos con la muerte de Bruce Lee. Desvelaremos la verdad detrás de la supuesta maldición del set y revelaremos el giro final que sorprendió incluso a los investigadores. La escena fatal que lo cambió todo. Se suponía que sería una escena sencilla, una secuencia de acción rutinaria en una película llena de violencia, crudeza y venganza estilizada. Brandon Lee, en el papel principal de Eric Draven en El Cuervo, debía irrumpir por una puerta con los brazos cargados de víveres solo para ser emboscado por matones. Uno de ellos, interpretado por el actor Michael Massee, levantaría su revólver y dispararía. El personaje de Brandon debía desplomarse dramáticamente al suelo. Todo estaba cuidadosamente coreografiado. Habían ensayado y para los estándares de las escenas de acción de Hollywood ni siquiera era tan arriesgado. Pero en el momento en que la cámara empezó a rodar esa noche, todo se desmoronó. La escena comenzó como se esperaba. Massee levantó el revólver y apretó el gatillo. El disparo resonó fuerte y repentino, pero nadie entró en pánico. Al principio no. Los miembros del equipo habían oído docenas de explosiones similares durante la producción. Brandon cayó al suelo tal como debía. Massee se mantuvo en su personaje. El director gritó, ¡corten! Siguieron los aplausos. Durante unos segundos pareció que lo habían logrado. Entonces alguien notó que Brandon no se movía. Al principio reinó la confusión. Una silenciosa incertidumbre se apoderó de la sala. ¿Seguía actuando? ¿Estaba esperando su turno? Entonces alguien lo llamó. No hubo respuesta. El pánico se apoderó rápidamente. La gente se abalanzó sobre él. Alguien gritó pidiendo una ambulancia. Los miembros del equipo voltearon a Brandon y vieron la sangre empapando su camisa. No era sangre falsa, sino sangre real, que brotaba de una herida en su abdomen. Le habían disparado. No con una bala de fogueo, ni con un accesorio inofensivo, sino con algo real. El plató se sumió en el caos. Llamaron a los paramédicos. Brandon fue trasladado de urgencia al Centro Médico Regional de New Hanover, donde fue sometido a horas de cirugía de emergencia. Los médicos intentaron desesperadamente detener la hemorragia interna, pero la bala había perforado demasiado. A pesar de todos los esfuerzos, Brandon Lee fue declarado muerto a las 10:30 de la tarde del 31 de marzo de 1993. Tenía 28 años. La reacción inmediata del equipo de producción fue de incredulidad. Los accidentes ocurren en un set, pero nunca como este. No cuando se suponía que la pistola de utilería tenía balas de fogueo cargadas, lo que produce el sonido y el destello en la boca del cañón, pero no dispara ningún proyectil. Sin embargo, algo había atravesado el cuerpo de Brandon con letal eficacia. Todo había salido terriblemente mal, de forma irreversible. El actor que apretó el gatillo, Michael Massee, quedó devastado. En el momento en que comprendió la gravedad del suceso más tarde, lo describió como la noche que le arrebató la inocencia. Massee se mantuvo alejado de la actuación durante bastante tiempo, aterrorizado de hablar de aquella noche. Muchos en la producción dijeron que nunca se recuperó del todo. Brandon Lee, asesinado en el set actor, muere en un extraño accidente. Estos fueron los titulares que dieron la vuelta al mundo. Pero más allá de los titulares, se escondía una tormenta de preguntas sin respuesta. ¿Cómo pudo suceder esto en un set de filmación como los que se ven en términos profesionales? ¿Quién era el responsable de mantener la seguridad de las armas? ¿Por qué no se inspeccionó el arma antes de la escena? Y lo más escalofriante, ¿qué había exactamente dentro de esa arma cuando se apretó el gatillo? El informe oficial emitido al principio fue vago.
Algunos especularon que se trató de un disparo de fogueo. Otros dijeron que un fragmento de escombro se había atascado en el cañón. Pero nada de esto se sostenía a la luz del informe de la autopsia. Una bala real del calibre 44 extraída del cuerpo de Brandon. Eso no es un simple accidente. Es un arma cargada que acabó con la vida de una estrella en ascenso frente a una sala llena de gente. Y esta no era la primera vez que algo salía mal en ese set. Ni mucho menos. El set de La Maldición del Cuervo. Mucho antes de que Brandon Lee se desplomara en el suelo del estudio, la gente en el set ya susurraba que el cuervo estaba maldito. La producción había estado plagada de extraños percances desde el primer día. Apenas unas semanas después de comenzar el rodaje, un miembro del equipo, un carpintero, sufrió quemaduras horribles después de que una pieza del equipo en la que estaba trabajando entrara en contacto con cables de alta tensión. Fue un accidente fortuito, algo que fácilmente podría haber sido fatal. Ese mismo día, otros 2 miembros del equipo resultaron heridos en incidentes no relacionados. Solo ese día bastó para desatar rumores. Pero la mala suerte no terminó ahí. Fallaron elementos del decorado. El equipo se averió. Una tormenta destruyó parte del decorado exterior. Los actores sufrieron lesiones leves, pero acumulativas. Al principio, la gente se lo tomaba a broma. Empezaron a llamarlo la maldición del cuervo. Pero tras las risas, crecía la inquietud. Incluso profesionales experimentados, que habían trabajado en docenas de producciones, empezaron a sentir que algo no iba bien. Luego llegaron las largas noches. El reparto y el equipo técnico fueron llevados al límite con jornadas de 18 horas y plazos de entrega brutales. Algunos trabajaban entre 90 y 100 horas semanales, apenas pudiendo dormir o pensar con claridad. Ese nivel de agotamiento no solo es insostenible, sino también peligroso. Se escatimaron esfuerzos, los protocolos de seguridad se relajaron. La presión por terminar la película a tiempo era abrumadora. Con tantas escenas de riesgo ya filmadas, la gente asumió que lo peor había pasado. No podían estar más equivocados. Además, la historia en sí misma contribuía a crear una atmósfera macabra y grotesca. El relato macabro de un hombre asesinado junto a su prometida que resucita de entre los muertos para vengarse de ambos. Era una historia oscura y violenta poética, una fantasía gótica impregnada de muerte y venganza. El papel de Brandon, el de Eric Draven, resucita tras su muerte. Nadie habría dejado de reconocer el simbolismo tras su muerte. La difuminación de los límites se había creado a raíz de esa sombría fantasía para quienes presenciaban ambas realidades. Julian Gary, periodista de Entertainment Weekly, que cubría la producción, habló sobre el ambiente tan inquietante que se respiraba en el plató. Nada parecía salir bien, comentó. Había una inquietud constante que no hacía más que empeorar a medida que avanzaba el rodaje. Para cuando Brandon se preparaba para filmar sus últimas escenas, muchos ya estaban nerviosos. Habían superado tantas situaciones de riesgo, pensó. Ya casi terminaba solo 1 o 2 semanas más de rodaje y entonces por fin podrían descansar. No imaginaban que su mayor peligro aún estaba por llegar. La escena que le costaría la vida a Brandon nunca se consideró un gran problema. No requería doble de acción, ni explosiones, ni fuego. Era tan simple como Brandon entrando por una puerta con la compra en la mano. Le disparan, cae y la cámara se detiene. Fin. Nadie esperaba un suceso tan extraordinario, y sin embargo, se convirtió en el momento más triste de toda la producción de la realización de la película. Fue tras la muerte de Brandon cuando muchos comenzaron a reflexionar sobre el destino del cuervo desde el principio. Algunos teorizaron sobre intervenciones sobrenaturales. Otros vincularon lo sucedido con el propio guión, un motivo macabro que envolvía todo el tema de la violencia y la resurrección. Muy pocos señalaron la estrecha relación personal que Brandon mantenía con la muerte.
teniendo en cuenta, por ejemplo, que había enterrado a su padre Bruce Lee cuando solo tenía 8 años en circunstancias muy enigmáticas. Un miembro del equipo ha dicho que solo hablará bajo anonimato en relación con esto. La gente ha intentado decir que estaba embrujado. No sé si será cierto, pero definitivamente había malas vibraciones en el set. La verdad sobre el arma que lo mató. Eso revelaría algo mucho peor que una maldición. La prueba irrefutable. Tras la conmoción inicial, y una vez asimilado el dolor, los investigadores centraron su atención en una pregunta crucial. ¿Cómo pudo una bala real acabar en una réplica de película? No se trataba de un disparo fallido ni de una acrobacia que salió mal. La autopsia confirmó que una bala de calibre 44 había perforado el abdomen de Brandon Lee, un hecho que destrozó la ilusión de que se tratara de un simple accidente fortuito. Significaba que se había cometido un error fatal en algún punto de la cadena de mando y que alguien había cargado esa arma con una bala capaz de matar. El revólver utilizado en la escena era un arma de fuego real, un Smith & Wesson modelo 62.944 Magnum. En Hollywood no es raro usar armas reales para lograr autenticidad. Están modificadas para disparar balas de fogueo que producen un fuerte estallido y un destello en la boca del cañón sin una bala. Pero esta vez algo salió terriblemente mal. Esto fue lo que realmente sucedió. Al principio de la producción, el equipo había filmado una escena en primer plano con el mismo revólver. Para mayor realismo, el arma debía parecer cargada, así que usaron balas de fogueo. Estas parecen balas reales. Se supone que son completamente inertes, sin pólvora, sin fulminante, solo para exhibición. Pero el equipo de utilería cometió un error crítico. Si bien retiraron la pólvora, dejaron el fulminante en los cartuchos simulados. Ahora bien, en una bala real, el fulminante es lo que enciende la pólvora para disparar la bala. Incluso sin pólvora, el fulminante contiene una pequeña carga explosiva. Cuando se disparó en seco uno de los cartuchos de fogueo, durante ese primer plano el fulminante se activó lo suficiente como para desprender la bala de su vaina e introducirla en el cañón del arma, un fenómeno conocido como carga defectuosa. Nadie se percató. Nadie revisó el cañón después. La bala permaneció en el cañón una trampa mortal. Días más tarde, se extrajeron cartuchos de fogueo del cañón para preparar la escena del crimen de Brandon, y no se colocó nada en su lugar, excepto cartuchos de fogueo. Los cartuchos de fogueo contienen pólvora y un fulminante, pero no tienen bala. Están diseñados para simular disparos reales en la película, no para disparar un proyectil con destellos, humo y sonido. Pero ahora que había una bala atascada en el cañón con un cartucho de fogueo detrás, ocurrió algo abominable. Michael Massey apretó el gatillo encendiendo el cartucho de fogueo y el gas, y la presión resultantes expulsaron la bala atascada del cañón como si fuera una bala real. No hubo rastro, no hubo atasco, solo un estruendo ensordecedor y un destello de luz, y Brandon cayó al suelo. Para cuando alguien pudo reaccionar, ya era demasiado tarde. No fue un simple accidente, sino una serie de negligencias. El arma debería haber sido inspeccionada. Los cartuchos de fogueo deberían haber sido fabricados correctamente. El arma de fuego debería haber sido revisada por un armero autorizado antes de realizar cualquier ejercicio pirotécnico en el set. Pero lo más escalofriante es que no había ningún experto en armas autorizado presente esa noche. En su lugar, un asistente de utilería estresado, exhausto y probablemente sin la cualificación necesaria, manipuló un arma en funcionamiento sin ser consciente de los riesgos que conllevaba. Probablemente ninguna. En cualquier otro lugar, este nivel de negligencia se consideraría un delito. En Hollywood lo llamaron un error. La investigación oficial corroboró posteriormente esta secuencia de hechos que condujeron a la muerte de Brandon.
Sin embargo, si bien el informe clasificó el suceso como un accidente, muchos en la industria y la familia cercana de Brandon creían que se acercaba más a una negligencia criminal, un descuido insignificante, una simple revisión de seguridad que se pasó por alto. Al analizar en profundidad la producción de El Cuervo, emerge un patrón inquietante que va mucho más allá de un simple error trágico. Detrás de la muerte de Brandon Lee se escondía una red de atajos, agotamiento, falta de comunicación y protocolos de seguridad peligrosamente laxos. Lo que ocurrió esa noche no fue solo el resultado de un fallo técnico, fue la consecuencia inevitable de un rodaje llevado al límite. El Cuervo tenía un calendario y un presupuesto muy ajustados. No era una superproducción de un gran estudio. Era una película de acción cruda de presupuesto medio que intentaba sacar el máximo provecho de cada dólar. A medida que el rodaje se prolongaba, también aumentaba la presión por terminar rápido. Los retrasos implicaron costes y los costes riesgos. Por ello, se escatimaron esfuerzos, se incumplieron los protocolos y se asignaron funciones que deberían haber sido desempeñadas por expertos a personal exhausto con poco margen de error. El armero de la película, la persona legalmente responsable del manejo de todas las armas en el set, ni siquiera estuvo presente la noche en que dispararon a Brandon. Esa responsabilidad recayó en un asistente de utilería, alguien sin formación formal en seguridad con armas de fuego. No tenía licencia ni certificación y no comprendía del todo cómo descargar o revisar un arma correctamente. De hecho, se informó que el mismo equipo había estado manipulando munición real y falsa, sin apenas distinguirlas, mezclándolas casualmente durante escenas anteriores sin una separación cuidadosa. En teoría, un arma solo debería considerarse segura después de haber sido revisada por 3 personas: el armero, el ayudante de dirección y el actor. El Cuervo se saltó toda esa cadena de responsabilidad. El arma fue cargada, entregada al actor y disparada sin que ninguna de las partes involucradas la inspeccionara. Y no fue solo esa noche la que fue peligrosa. Fue todo el ambiente del rodaje. Los miembros del equipo afirmaron posteriormente que trabajaban jornadas de 18 horas, 6 días a la semana, a veces superando las 90 horas. Ese tipo de fatiga no solo es perjudicial para la salud, sino que es increíblemente peligrosa, especialmente teniendo en cuenta las acrobacias, los efectos pirotécnicos y las armas de fuego presentes en cualquier set. La gente dejó de revisar todo 2 veces. Los errores se volvieron habituales. Se ignoraron las advertencias con tal de llegar a tiempo. Un miembro anónimo del equipo comentó: "Las medidas de seguridad, sin duda, no se siguieron en absoluto. Con una mejor gestión, se podría haber evitado". Por supuesto, el estudio negó tales afirmaciones. Insistieron en que el elenco y el equipo eran profesionales y que trabajar en condiciones extremas era lo normal en la industria. Incluso algunos ejecutivos admitieron en privado que el ritmo de rodaje había sido extenuante. El rodaje estaba agotando a la gente. Lo más alarmante era que las balas de fogueo utilizadas anteriormente, las mismas que provocaron la bala incrustada, las habían fabricado ellos mismos, es decir, el equipo de efectos especiales. Las había fabricado. No las habían adquirido de un fabricante profesional, ni habían sido inspeccionadas por un experto en balística. Fue todo improvisado y apresurado como tantas otras cosas en el rodaje. Si alguien se hubiera tomado 5 minutos más para revisar ese cañón, si el armero hubiera estado presente, si el equipo no hubiera llegado al agotamiento, Brandon Lee podría seguir aquí. No se trataba solo de fallos puntuales, sino de un fallo sistemático. Y tras el suceso, quedó una condena rotunda contra la forma en que la seguridad podía sacrificarse en aras de la velocidad, las limitaciones presupuestarias y la fe ciega en los procedimientos. Se supone que Hollywood es un mundo de ilusiones, pero esa noche la ilusión se desvaneció. Una bala real cegó una vida real. Aún así,
había una pregunta que ninguna negligencia podía explicar. ¿Por qué esto guardaba un paralelismo tan estrecho con la muerte de Bruce Lee, un escalofriante paralelismo familiar? Cuando se conoció la noticia del fallecimiento de Brandon Lee, la conmoción no se limitó a Hollywood. Repercutió en la cultura popular, en las comunidades de artes marciales y sobre todo en los corazones de quienes recordaban lo que le había sucedido exactamente 20 años antes a otra estrella emergente, su padre Bruce Lee. Las similitudes eran demasiado extrañas para ignorarlas. Dos actores de la misma familia. Ambos murieron jóvenes. Ambos en circunstancias misteriosas. Ambos a punto de alcanzar el estrellato. Y ambos fallecieron de una manera que desató un sinfín de especulaciones, sospechas y dolor. La muerte de Bruce Lee en 1973 estuvo rodeada de tanta confusión como la de Brandon. Oficialmente, la causa fue edema cerebral, inflamación del cerebro. Pero hasta el día de hoy, algunos miembros de su familia creen que fue asesinado. Entre las teorías se barajan reacciones alérgicas, problemas de salud ocultos y el rumor más persistente de todos, una represalia de las triadas, una poderosa organización criminal con profundos vínculos con la industria cinematográfica de Hong Kong. Según el experto en artes marciales Ed Parker Jr., cuyo padre había entrenado a Bruce, la teoría no era solo una leyenda urbana. Afirmó que Bruce era franco-independiente y se negaba a someterse a las estructuras de poder tradicionales del mundo cinematográfico oriental. En opinión de mi padre, dijo, definitivamente hubo juego sucio de por medio. Ahora, 20 años después, Brandon Lee muere de un disparo en un plató de cine, en una escena donde le disparan, mientras actúa, al igual que al personaje de Bruce Lee, en Juego de la Muerte. En esa película de 1978, el personaje de Bruce es un actor que filma una escena con un arma. Sin que él lo sepa, un asesino carga una bala real en una de las armas de utilería. Durante la escena le dispararon de verdad. Es una trama que guarda un inquietante paralelismo con el destino de Brandon, la vida imitando al arte, o quizás de la forma más extraña posible, el arte imitando a la vida. Esto no pasó desapercibido. Pronto fue recogido por fans periodistas y teóricos de la conspiración por igual. Una coincidencia, una trágica imitación, o algo mucho más inquietante. Brandon tenía un gran futuro por delante, igual que su padre. La única diferencia era que no siguió sus pasos, sino que expandió su legado. Se decía que El Cuervo sería su gran oportunidad. Fue un papel revelador para él, tras años de papeles secundarios y películas de acción de bajo presupuesto. La mayor parte de la película ya se había filmado. Estaba a punto de casarse con su novia de toda la vida, Eliza Hutton. Todo iba viento en popa, hasta que, al igual que Bruce, le arrebataron la vida antes de que pudiera disfrutarla. Entonces, algunas personas cercanas a la familia comenzaron a murmurar en voz baja sobre la posibilidad de que la muerte de Brandon no hubiera sido un accidente. La versión oficial no cuadraba. No había razón para pensar que una bala real pudiera haber estado cerca de ese plató. Y dada la historia familiar, sospechar de un crimen no parecía descabellado. ¿Acaso alguien perseguía a la familia Lee? ¿Se mantenían viejas rencillas desde la época de Bruce? ¿O simplemente la calamitosa tragedia de un hombre proyectó una sombra implacable sobre la vida de su hijo? En un entramado de conspiración o pura coincidencia, el macabro patrón no puede ignorarse. Un padre muere misteriosamente a los 32 años. El hijo muere 20 años después, a los 28. Ambos casos están rodeados de misterio. Ambos compartían aquello que más amaban el cine. Para colmo de males, la muerte de Brandon, ocurrida apenas unas semanas antes de su boda y justo antes de que terminara la producción de la película, añadió aún más tragedia a la situación. Todo parecía indicar que había demasiadas señales como para ignorarlas. El momento, el método, el simbolismo.
Pero si Bruce y Brandon fueron víctimas de algo más siniestro, entonces el encubrimiento tuvo que ser aún más profundo de lo que nadie imaginaba. Las consecuencias. Cuando Brandon Lee murió, la producción de El Cuervo se detuvo en seco. El dolor invadió al elenco y al equipo. Para muchos el set ya no se sentía como un lugar de trabajo. Aquello parecía un cementerio. El actor principal había fallecido. El hombre que se había entregado por completo a este oscuro y poético papel era ahora víctima de la misma tragedia que retrataba la película. Y nadie estaba preparado para las consecuencias emocionales. En el centro de todo estaba Michael Massee, el actor que sin saberlo disparó el tiro que acabó con la vida de Brandon. Desapareció de la vida pública casi de inmediato. Sus amigos decían que estaba devastado, inconsolable y atormentado por lo sucedido. Años después, en entrevistas, Massee habló poco del tema. Pero cuando lo hizo, su dolor aún era intenso. Es algo con lo que voy a vivir. Me ha llevado el tiempo necesario para poder no solo ponerlo en perspectiva, sino también seguir adelante con mi vida. Es parte de mi vida. Nunca vio El Cuervo. La conmoción se extendió rápidamente por Hollywood. Directores, actores, coordinadores de especialistas, todos los que alguna vez habían trabajado en un set con armas de fuego, quedaron impactados. Esto no fue solo un trágico accidente, fue una llamada de atención. La secuencia era clara. El resultado devastador. Aún así, muchos sentían que la historia no estaba completa. Los medios empezaron a indagar más a fondo. Resurgieron los rumores de Juego Sucio. Los periodistas recordaron la inquietante conexión con Juego de la Muerte, la película en la que el personaje de Bruce Lee recibe un disparo en el set con una bala real. Ahora Brandon había muerto en circunstancias casi idénticas. La prometida de Brandon Eliza Hutton tuvo que afrontar una terrible tragedia. A pocas semanas de casarse con el amor de su vida, ahora tenía que organizar el funeral de Brandon. Había estado a su lado en el hospital, tomándole la mano mientras los médicos intentaban salvarle la vida. Y nunca concedió una entrevista pública tras su fallecimiento. Su silencio fue más elocuente que las palabras. Miles de fans se congregaron, muchos de ellos visitando el cementerio de Seattle, donde Brandon fue enterrado junto a su padre. Juntos en la vida, juntos en el legado, un simbolismo increíblemente conmovedor para la familia Crowe. Casi fue el final. El estudio consideró cancelar la película por completo. Pero tras consultar con Eliza y la madre de Brandon, se decidió completar la película como homenaje. Utilizando dobles y metraje antiguo combinado con efectos visuales de vanguardia, el equipo de producción reconstruyó el trabajo restante de Brandon en una película. Cuando finalmente se estrenó en 1994, no solo tuvo éxito, sino que se convirtió en un fenómeno. La crítica lo calificó como una actuación maravillosa de Brandon. La belleza de su interpretación y la tragedia de su poesía eran inseparables. Muere y persigue a los asesinos y criminales de la película, pero Brandon Lee muere al dar vida al personaje. Sin embargo, a pesar de las excelentes críticas y el éxito de taquilla, aún quedaban aspectos por resolver. La fiscalía se hizo cargo del caso. No se presentaron cargos penales. Si bien se habían producido demasiadas infracciones de seguridad, no se pudo demostrar la intención criminal. Se trató de un trágico accidente sin más. Para muchos, eso no fue suficiente. Aún quedan interrogantes sobre la cronología de los hechos, preguntas sin respuesta sobre las balas de fogueo, la ubicación del personal de seguridad durante el incidente y cómo se omitió este acto tan básico de revisar el cañón. Sin embargo, el publicista de The Crow había denunciado un entorno laboral inseguro. Todo lo contrario ocurría desde dentro del equipo, estaban estresados, llevados al límite y agotados. Y justo cuando el mundo empezaba a seguir adelante, un escalofriante descubrimiento de la autopsia lo volvería a poner todo en entredicho. Porque lo que encontraron dentro del cuerpo de Brandon no coincidía con lo que se suponía que había en el set. La verdad que casi enterraron.
Durante meses después de la muerte de Brandon Lee al público, se le presentó una única versión de los hechos, un trágico accidente causado por el mal manejo de los accesorios, un equipo sobrecargado de trabajo y una bala de fogueo que impactó fatalmente contra una bala atascada. Era una explicación plausible, lo suficientemente pulcra como para satisfacer al estudio, lo suficientemente conveniente como para evitar demandas y lo suficientemente vaga como para difuminar la línea entre responsabilidad y absolución.